Ahora resolveremos un ciclo combinado. Este es los dos diagramas del ciclo ideal combinado. Vemos un ciclo de gas, un Brayton, junto con un Rankine simple. Y lo que nos piden es obtener la eficiencia del ciclo en conjunto. De cualquier forma vamos a determinar las eficiencias de los ciclos individuales para hacer la comparación de cómo cambia o si hay una mejora al combinarlos. Y también nos piden la relación de gastos másicos del aire que se está usando en el ciclo Brayton con el gasto másico con referencia al gasto másico de vapor que se está usando en el ciclo Rankine. Los datos, ahorita vamos a comentarlos, cuáles son los datos que se tienen y para empezar a resolver este ciclo. Bueno, los datos que tenemos es que el ciclo Brayton tiene una relación de presión de 8 y nos dan eficiencias isentrópicas tanto del compresor como de la turbina. En el caso del compresor es de 0.8 y la turbina es de 0.85. La temperatura de ingreso al compresor es de 300 Kelvin y la temperatura de salida del intercambiador de calor pasa por la turbina y después pasa por el intercambiador de calor. Esa temperatura de descarga hacia el medio ambiente es de 450 Kelvin y la temperatura a la entrada de la turbina de gas es de 1300 Kelvin. En el caso del ciclo Rankine nos entregan las presiones de operación, es decir, una presión alta de 7 megapascales y una presión baja que corresponde al condensador de 5 kilopascales, y nos dice que antes de entrar a la turbina de vapor el fluido se encuentra a 500 grados centígrados. Y las preguntas son la relación de gastos másicos y la eficiencia térmica del ciclo. Para tener una idea clara de lo que vamos a trabajar, es una buena idea iniciar con el diagrama de temperatura-entropía. Si se fijan, el ciclo de Rankine pues es el ciclo ideal, y entonces podríamos nombrar que en el punto número 1, con respecto a la figura que vimos al inicio, es la entrada a la bomba, y esta bomba sube la presión del fluido. Y de aquí entra a una caldera que es el intercambiador de calor, en donde los gases de escape del ciclo Brayton están calentando hasta una temperatura de 500 grados Kelvin al vapor. De ahí se hace pasar por una turbina que va a expandir al fluido y por último regresa hacia la bomba y por el condensador. A su vez tenemos un ciclo Brayton que inicia con una temperatura de 300 Kelvin, entonces debería de estar un poquito más abajo de aquí. Y de aquí va a entrar al compresor. Entonces este punto es el punto número 5 en nuestro diagrama, y este punto nada más vamos a destacar que es el 2. Entra el compresor, pero nos están dando una eficiencia isentrópica, por lo tanto este compresor, el punto debería estar desplazado hacia la derecha. De ahí encontramos el punto 6 en una línea de presión constante y encontramos que se calienta demasiado, hasta los 1300 Kelvin, que sería la temperatura en este punto. Después se expande en una turbina, pero nuevamente se está definiendo una eficiencia isentrópica, por lo que el punto estará desplazado hacia la derecha. Este sería el punto 8. Y de aquí pasa por el intercambiador de calor, en donde vamos a encontrar un punto 9 que son los gases de escape, e idealmente esto tendría que venir a cerrarse, pero en este caso no se cierra. Entonces ese sería nuestro diagrama, y hay que considerar que este proceso no es ideal, sino que tenemos una eficiencia, y lo mismo sucede para este otro proceso. Para iniciar el análisis vamos a hacerlo con el ciclo de gas, y ese ciclo de gas pues es el ciclo Brayton, y vamos a empezar de donde tengamos más información o donde sea más fácil. En este caso puede ser tanto la entrada del compresor como la entrada de la turbina, pero vamos a arrancar de la entrada
del compresor, que es el punto número 5, en donde nos dicen que la temperatura son 300 Kelvin. Lo primero que vamos a hacer es el análisis considerando que hay un proceso a entropía constante, y de esa forma podríamos encontrar las propiedades en el punto 6, pero vamos a destacar que este es a entropía constante. De aquí entonces podemos usar las relaciones de temperatura con la presión, ya que es un proceso que está considerando a entropía constante para el aire. Y de aquí podemos encontrar la temperatura 6, que es igual a la temperatura 5, la presión 6 entre la presión 5. Y cabe destacar que esta presión 6 entre la presión 5 es la relación de presiones, la presión más alta entre la presión más baja, y entonces lo que nos queda es que esto es la relación de presión, que es un dato del ciclo. Acá -1. Entonces, si hacemos los cálculos, quedaría que la temperatura 6 es igual a los 300 Kelvin, que es la temperatura 5, por 8 elevado a la 1.4 menos 1 entre 1.4. Y esto nos da una temperatura de 543.43 Kelvin. Esto es haciéndolo considerando que los calores específicos son constantes. También lo podemos hacer, y vamos a hacer la comparación considerando que los calores específicos son variables, y vamos a determinar el error. Si lo hacemos con calores específicos variables, lo que tenemos que hacer es buscar en tablas a la temperatura 5 y los 300 Kelvin las propiedades, en particular cuál es la entalpía. También podemos buscar las presiones reducidas, que son lo que vamos a necesitar para encontrar esos datos, y lo vamos a hacer a continuación. Para hacerlo con calores específicos variables, vamos a ir a las tablas. En las tablas a 300 Kelvin vamos a encontrar una entalpía de 300.19 kilojoules entre kilogramo Kelvin, y una presión reducida de 1.386 sin unidades. Cuando tenemos la relación de presión, encontramos que la presión reducida del punto 6 entre la presión reducida del punto 5 es igual a la relación de presión. Por lo tanto, la presión reducida de 6 es 1.386 por 8, y el valor que obtengamos aquí lo vamos a buscar en tablas, y con eso tendríamos todo. Entonces 1.386 por 8 les da de 11.088. Este valor es el que vamos a buscar en tablas, y con ese vamos a poder determinar tanto la temperatura como la entalpía que estamos buscando del punto 6. Con este valor es probable que se tenga que interpolar, y lo vamos a revisar. Con esa presión reducida vamos a tablas y vamos a encontrar los valores de temperatura, de presión reducida y también de entalpía, que es algo que vamos a necesitar, y encontramos que el valor de 11.088 se encuentra entre los valores de 10.37 y el valor de 11.1. Alguien podría decir que ya se podía tomar esto, pero en el ánimo de verlo lo más preciso posible, vamos a hacer las interpolaciones. Para efectos prácticos sí lo es, pero en este caso vamos a tomarnos el tiempo de hacer las interpolaciones. Entonces, estos son los valores que encontramos en tablas, y nosotros queremos encontrar tanto la temperatura como la entalpía para este valor de 11.08. Hacemos una interpolación lineal primero para encontrar la temperatura, y en este caso encontramos que es de 539.84, interpolando, y en este caso es de 544.18, que se parece mucho a lo que tenemos de valor aquí abajo. Ahora, este valor de temperatura, para hacer una comparación, este procedimiento es considerando que el calor específico es variable, y también lo hicimos
hace un momento con calores específicos constantes. Entonces, recordemos nada más que en el otro valor teníamos una temperatura de 543 y en este caso tenemos una temperatura de 539.84. El error que existe realmente es pequeño entre ellos dos. No hay tanta diferencia y pues ahora sí que esto nos dice que dependiendo de la diferencia de temperaturas, si la diferencia de temperaturas es muy grande, en este caso sí vamos a tener errores grandes. Cuando la diferencia de temperaturas es pequeña, pues no tendríamos una diferencia tan importante. Debido a que la diferencia entre el cálculo de calor específico constante y calor específico variable es muy pequeña, de hecho es del 0.67%, vamos a continuar trabajando con calores específicos constantes a lo largo del problema del ciclo Brayton. Y en ese sentido tenemos que determinar cuál es la entalpía real y la temperatura real del punto 6, ya que lo que hicimos hasta ahorita nada más es determinar el caso a entropía constante. En ese sentido nos dan de dato cuál es la eficiencia isentrópica del compresor, que es del 80%, en donde sabemos que el trabajo del compresor ideal o isentrópico, esta eficiencia está definida como el trabajo del compresor ideal entre el trabajo del compresor real, y esto nos lleva a, en términos de desbalances, es la entalpía del 6 ideal menos la entalpía de 5 entre la entalpía de 6 real menos la entalpía de 5, donde lo que nos interesa determinar es esta entalpía real. Como estamos usando calores específicos constantes, esta diferencia de temperatura se puede usar la definición de entalpía, y lo que nos quedaría es que lo podemos trabajar con temperaturas. Esto es la temperatura de 6 isentrópica menos la temperatura de 5 entre la temperatura de 6 real menos la temperatura de 5. Con esto bastaría para nosotros despejar cuánto vale esta temperatura de 6 real, que es igual a la temperatura de 5, que se suma a la temperatura de 6 isentrópica entre la eficiencia. Y esto es igual, esta temperatura de 5 recordemos que son los 300 Kelvin, más 543, que fue lo que calculamos hace un momento con calores específicos constantes, menos estos 300 entre 0.8. Y esto nos da un valor de temperatura, de temperatura real igual a, eso es con la eficiencia isentrópica, de 604.29 Kelvin. En el caso que queramos encontrar las entalpías, tenemos dos opciones. Una sería con este valor de temperatura entrar a las tablas y encontrar cuál es la entalpía. Y la otra es hacerlo, en lugar de aquí tomar las temperaturas, sino hacerlo directamente con las entalpías. En cualquiera de los dos casos debería de dar lo mismo.